esta clase vamos a hablar de la estructura de mercado. Vamos a ver qué es, cómo identificarla y cómo aplicarla. La evolución que vamos a seguir en esta clase va a ser primero dar una definición de qué es la estructura de mercado, después veremos qué tipos de estructura tenemos para pasar a ver cómo identificarlas y qué tipo de movimientos podemos tener en la estructura. Una vez que tenemos todo claro, vamos a ver cuáles son los errores más comunes a la hora de identificar la estructura. Vamos a ver ejemplos en el gráfico y por último terminaremos con unas conclusiones y unos ejercicios prácticos para que tú lleves a cabo toda la teoría vista y puedas aplicarla con claridad. Bien, empezamos diciendo qué es la estructura. La estructura vamos a partir de que es el pilar fundamental de cualquier análisis técnico. Es la forma que tenemos para saber cómo se mueve y cómo se organiza el precio a lo largo del tiempo. Si conseguimos entender cómo se mueve el precio, lo que nos va a permitir es identificar la tendencia que tiene, la dirección que tiene, zonas claves donde puede ir el precio, puntos de entrada y de salida de operaciones. Al final, entender la estructura nos va a dar una información clave en todo nuestro análisis. Bien, una vez que tenemos clara la definición, lo que tenemos que ir viendo es cómo se nos va dando esta estructura. Y para esto vamos a empezar ya yendo al gráfico. Lo primero que tenemos que saber es que la estructura nos viene dada por los altos y los bajos que va haciendo el precio. Si los altos y los bajos son cada vez de tipo ascendentes, en esta forma, estaremos hablando de una estructura alcista. ¿Sí? Si por el contrario los altos y los bajos que nos va dejando el precio son cada vez más bajos, estaremos hablando de una estructura bajista. Entonces, una vez que tenemos claro los dos posibles movimientos que puede seguir el precio, tenemos que es o una estructura alcista o en caso de altos y bajos más bajos, tenemos una estructura bajista. Bien, en este punto que entendemos que estos dos son las posibles estructuras que puede tener el precio, tenemos que ver cuándo estos movimientos, estos mínimos y estos altos son válidos. Bien, y para eso vamos a imaginar que partimos desde un punto estructural formado por este mínimo y este máximo. Tenemos que el precio, estamos en una estructura alcista, el precio ha hecho un nuevo mínimo y ha hecho un nuevo máximo. No tenemos un nuevo punto estructural, este punto mínimo no va a ser un punto válido hasta que el precio supere, en caso de seguir una estructura alcista, el máximo anterior. Una vez que el precio ya ha superado este máximo, entonces este mínimo ya sí es válido y tenemos un nuevo punto estructural y formaremos el máximo una vez que ya comencemos con el retroceso en este punto. Y entonces, si antes partíamos de un punto estructural con este mínimo siendo el punto A y este máximo siendo el punto B de nuestra estructura, este punto A deja de ser el punto A cuando el precio supera el punto B y en este caso nuestro nuevo punto A pasaría a ser este punto y nuestro punto B pasaría a ser el máximo anterior. Bien, este movimiento de hacer un nuevo punto estructural pero en la misma dirección alcista que veníamos siguiendo, este punto, o sea, este movimiento se llama un BIS, lo que viene a ser un Break in Structure, ¿vale? Un quiebre en la estructura, pero que continúa con la misma dirección, ¿vale?
una vez que tenemos un nuevo punto estructural y el precio comienza con su retroceso hasta que este mínimo no será válido hasta que el precio vuelva a hacer el mismo movimiento. El precio tiene un nuevo punto estructural formado por este mínimo y este máximo y no tendremos un nuevo punto estructural hasta que el precio supere por abajo o por arriba del punto. En este caso, como estamos en una estructura alcista, vemos que el precio cae hasta esta zona y luego comienza su ascenso y en este punto, cuando aquí hemos roto el máximo anterior, esto significa que tenemos un nuevo punto estructural. En este momento se produce otro bis y lo que tenemos es que este mínimo se convierte ya en el mínimo válido, por lo tanto el punto A deja de ser este de aquí de antes y lo pasamos al nuevo punto estructural y el punto B pasará a ser el máximo que se está formando en vez de este anterior. Esto en una estructura alcista y tiene el mismo sentido en una estructura bajista. Si partimos de un último punto estructural, este de aquí, con un punto A de nuestra estructura en el máximo y un nuevo punto B en el mínimo, tenemos que el precio no tendrá un nuevo punto estructural hasta que, en este caso, el precio caiga por debajo del mínimo anterior. Partimos de un punto estructural A y B, el precio comienza el retroceso, llega hasta esta zona donde vuelve a caer y este mínimo no será el nuevo punto estructural hasta que el precio caiga por debajo del mínimo anterior, haga un nuevo bis, porque ahora mismo estamos en una estructura bajista, por lo tanto el nuevo punto estructural continúa con la misma tendencia que veníamos siguiendo, por lo tanto lo llamamos bis. Entonces en este caso que el precio quiebre, este sería el nuevo máximo válido y una vez que empezamos con el retroceso tendremos que este punto será el mínimo. Entonces, una vez que el precio rompa y haga el bis, el punto A dejará de ser el anterior y pasará a ser nuestro nuevo punto A y el punto B que teníamos pasará a ser el nuevo punto B. Y en este caso tendríamos el mismo movimiento. El precio aquí comienza con su retroceso, por lo tanto ponemos el punto B y una vez que el precio llega a esta zona y vuelve a caer, cuando se produce el mismo movimiento de ruptura para hacer un nuevo punto estructural, se forma el bis, por lo tanto, nuestro punto máximo pasa a ser el nuevo punto alto de la matriz alcista y nuestro punto A pasa a ser del anterior a este y nuestro nuevo punto B estará en el nuevo mínimo que haya formado el precio. Ahora bien, este movimiento siempre estamos en el caso de que continuamos con la misma tendencia alcista o bajista, que el precio haga un nuevo punto estructural en la misma dirección. Un segundo movimiento que puede hacer el precio es que vayamos desde una estructura alcista con altos más altos y bajos cada vez más altos y en este punto el precio, en vez de caer y respetar la zona, haga un nuevo punto estructural a la baja y haga un cambio de estructura, un cambio de tendencia. Pasamos de venir alcistas con máximos y mínimos cada vez más altos y en este punto el precio no respeta esta zona, cae, por lo tanto no hace un mínimo más alto que el anterior, se produce un cambio de estructura y pasamos de estructura alcista a estructura bajista. Bien, si seguimos para profundizar en los movimientos que hace el precio, vemos que partíamos de un punto mínimo y un punto máximo, el precio retrocede, sube, en este momento hace el nuevo punto estructural, por lo tanto, como seguimos en la misma tendencia alcista, hace un bis,
en el momento que el precio rompe este máximo, este mínimo de aquí es válido, el precio sube, comienza con el retroceso, damos como válido el nuevo máximo, tenemos un nuevo punto estructural con este mínimo y este máximo, el cual el precio retrocede, en este momento vuelve a ponerse al alza, aquí todavía no es un mínimo válido, hasta que vuelve a suceder que el precio vuelve a hacer un nuevo máximo superior al anterior y en este momento el mínimo ya es válido, formamos este mínimo y el máximo el nuevo punto estructural, ¿vale? Este quiebre también es otro bis, como veíamos anteriormente, y en esta situación ocurre el mismo caso. Continuamos con un mínimo más alto que los anteriores, el precio vuelve a hacer un nuevo máximo más alto que el anterior, por lo tanto se vuelve a producir el bis. En este momento que se produce el bis, tenemos un nuevo punto mínimo y un nuevo punto máximo. Y ahora entramos en el caso de que el precio cae y en vez de hacer un mínimo y respetar este mínimo, no lo respeta y cae por debajo. En vez de esperar que el precio continuase con la tendencia alcista, lo que ha hecho el precio ha sido caer y comenzar una tendencia bajista. Este movimiento se llama BOS, Break of Structure. Y esto se produce cuando el precio hace un cambio de la estructura, no un cambio en la estructura. No hace un nuevo punto estructural siguiendo la misma estructura alcista que venía siguiendo. En este caso lo que hace es un nuevo punto estructural fuera de la estructura alcista que venía siguiendo. Por lo tanto, este punto se convierte en el nuevo mínimo. Este ya deja de ser válido y lo que tenemos es un punto mínimo y como aquí el precio, este máximo es válido porque el precio ha hecho un nuevo mínimo. Por lo tanto, aquí pasaríamos a tener nuestro punto A de la nueva estructura y este mínimo sería nuestro punto B en una estructura ahora sí bajista. El precio desde este momento comienza con su retroceso, llega hasta esta zona y vuelve a caer. En este caso, este punto es válido cuando vuelva a superar el mínimo anterior y aquí como ya estamos en estructura bajista, el precio ha tenido un retroceso y vuelve a hacer un nuevo punto estructural bajista. Por lo tanto, tenemos un nuevo bis porque hacemos un nuevo punto estructural siguiendo la tendencia que veníamos siguiendo, valga la redundancia, y en este caso tenemos que este punto máximo va a ser el nuevo punto máximo válido de la estructura formado por este mínimo. Por lo tanto, el punto A que teníamos anterior como punto estructural pasará a ser este máximo anterior y el punto B pasará a ser el nuevo mínimo que se ha formado en el nuevo punto estructural. Y aquí tenemos lo mismo, el precio retrocede, llega hasta esta zona que vuelve a caer. Una vez que hacemos un nuevo punto estructural, no llevándonos el mínimo anterior, volvemos a hacer un bis y en este momento que hacemos el bis, este mínimo pasa a ser válido y pasamos a tener un nuevo punto estructural donde el máximo anterior pasará a este nuevo máximo y el punto B pasará al mínimo anterior. Por lo tanto, y para hacer un repaso de lo que llevamos visto hasta ahora, tenemos que tenemos dos posibilidades de estructuras. Estructura alcista cuando los mínimos y los máximos son cada vez más altos. Estructura bajista cuando los máximos y los mínimos son cada vez más bajos. Estructura alcista, estructura bajista y dentro de estas estructuras tenemos dos tipos de movimiento. Tenemos el bis, que es cuando se produce un nuevo punto estructural continuando con la tendencia alcista o bajista que venía siguiendo el precio, un nuevo bis, un nuevo bis, un nuevo bis y tenemos el BOS, que es cuando el precio pasa de una estructura alcista a una bajista
o al revés. Y en este caso pasamos de una estructura alcista a una bajista. Por lo tanto, aquí se produce un BOS. Una vez que el precio continúa con la estructura bajista, es un bis. Continúa con la estructura bajista, es un bis. Entonces, una vez que entendemos las diferentes estructuras que tenemos, alcista o bajista, y los movimientos dentro de la estructura que nos puede dar, o un bis o un BOS, vamos a identificar los errores más comunes que tenemos a la hora de marcar nuestra estructura. El primero de ellos es considerar un punto estructural válido antes de tiempo. Vamos a ponernos en el caso de que estamos en una estructura alcista, bien, con un nuevo punto estructural formado por este mínimo y este máximo, que ya son válidos, puesto que el precio ha superado este mínimo anterior, y el precio retrocede hasta esta zona. Entonces, el precio empieza a rebotar y nos encontramos en esta situación, en la cual decimos, muy bien, tenemos el punto estructural actual, que está formado por este mínimo y este máximo, tenemos el retroceso y como vemos que el precio comienza a subir, ya tomamos como que este punto es el mínimo actual y en ese momento queremos hacer una operación en compra en esta zona, puesto que tomamos que esto es el mínimo actual y decimos ya se va a ir al alza, por lo tanto va a hacer un nuevo bis y vamos a tener aquí, vamos a llegar hasta hacer un nuevo máximo, entramos y el precio hace lo siguiente. Vemos aquí, el precio continúa subiendo, no toma el máximo anterior y hace y cae. Y luego ya una vez que ha caído, comienza a subir. Bien, en este punto, ahora sí tendríamos un nuevo punto estructural. Este mínimo no sería el mínimo actual válido, por lo tanto, este no sería el punto mínimo del el nuevo punto mínimo estructural y tendríamos que el precio, ahora sí, que ya ha superado el máximo anterior y ha hecho el bis, en este punto hemos hecho el bis, hemos hecho el nuevo punto estructural alcista, perdón, aquí. En este momento que ya hemos tenido un nuevo punto estructural alcista, por lo tanto ya el mínimo es válido y tenemos que el mínimo que se ha generado es este de aquí y nuestro nuevo punto estructural es este. Lo que ha pasado es que hemos tomado como que este mínimo, ya al ver la reacción al alza, lo hemos tomado como que va a ser el mínimo de la nueva estructura y lo que tenemos es que es solo una liquidez, una estructura interna que lo que viene es generando liquidez, que el precio cae, toma esta liquidez y ahora sí sube por completo para hacer un nuevo punto estructural. Por lo tanto, ya sabéis que hasta que no se hace un nuevo punto estructural en caso de ser alcista, no tomamos, no hacemos un nuevo máximo por encima del punto máximo anterior y en caso de ser bajista no lo tomamos por debajo del punto mínimo anterior, no se puede dar considerado como válido. Vamos a poner el mismo caso en la estructura bajista para que quede claro. Partimos con una estructura bajista, la cual el precio empieza a hacer el retroceso, llega hasta esta zona, vemos que el precio comienza a caer, por lo tanto vemos e intuimos que el precio este puede ser el próximo mínimo, ponemos nuestra entrada buscando que el precio vaya a hacer un nuevo bis y lo que hace es que el precio caiga, vuelva a hacer ahora sí el mínimo punto estructural y entonces el precio venga a hacer el bis y por lo tanto en este momento es cuando el punto estructural sí es válido y el punto estructural que hemos tomado nosotros antes de tiempo
como válido, no lo es y nos hace perder nuestra operación. El segundo error que solemos también tomar bastante en cuenta, vamos a apuntar por aquí el error 1, lo ponemos como tomar un punto estructural válido antes de tiempo. Bien, tenemos que este ha sido el primer error que hemos visto y tenemos un segundo error muy común también, que es tomar un cambio de estructura como válido cuando es una estructura interna. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si partimos que tenemos una estructura alcista con nuevos puntos máximos, bien, tenemos estructura alcista con bajos más altos y altos más altos, y en este momento comienza el retroceso, lo que tomamos es como que en este punto, si partimos de que tenemos un último punto estructural, un error muy común es que una vez que tenemos este mínimo de aquí, tomamos como este retroceso y este nuevo mínimo como un nuevo cambio estructural, como si pasásemos de estructura alcista, pasamos de estructura alcista, el precio, tenemos aquí el mínimo y el máximo, tiene un retroceso, vuelve a hacer un máximo, vuelve a hacer un mínimo. Este movimiento es considerado como un cambio de estructura, como un BOS. Bien, y lo único que tenemos es que lo que está haciendo el precio es en una estructura interna de la estructura principal, nuestra estructura, nuestro último punto estructural es este mínimo y este máximo. Todo lo que pasa por dentro de estas dos zonas es estructura interna, es generación de liquidez interna, llámalo rango, llámalo de la forma que quieras. Pero esto no influye para que sepamos que nuestro último punto estructural es este mínimo y este máximo, y esto puede ser un BOS, pero puede ser un BOS interno dentro de esta estructura, que ya hablaremos más adelante de las diferentes estructuras y las multitemporalidades. Sin embargo, esto no está considerado como un BOS en nuestra estructura principal. Por lo tanto, aquí no pasaríamos de una estructura alcista a bajista. Estaríamos en el retroceso de nuestra estructura alcista, estaríamos en este retroceso. Por lo tanto, ni esto sería un nuevo punto estructural, ni esto tampoco, perdón, ni este punto tampoco, ni este punto, si soy capaz de darlo. Bueno, se está complicando. Ni este punto de aquí tampoco. Lo único que sería es un retroceso, donde ya, como digo, habría que entrar en otras temporalidades para ver si eso, si es un cambio de estructura o no en temporalidades menores, pero nuestra estructura que estamos tratando actualmente tan solo sería un retroceso, el cual, si el precio quiere seguir con nuestra estructura alcista, vendría para luego hacer el nuevo punto estructural y en este caso esto ya sí sería válido como el nuevo mínimo y el nuevo máximo de nuestra estructura al aquí haber superado el máximo anterior, hacer el bis y por lo tanto formar un nuevo punto estructural. Por lo tanto, tener en cuenta
estos dos errores a la hora de identificar vuestra estructura en el gráfico real. Y eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora mismo. Ya hemos visto toda la teoría, cómo identificarla, los movimientos, cómo marcarlo, posibles errores, y vamos a pasar al gráfico real, donde vamos a empezar a marcar nuestra estructura y los movimientos que va haciendo el precio. Y bien, en este caso estamos aquí en el gráfico del futuro del euro dólar. Como ya veis aquí, estamos en una temporalidad diaria y vamos a comenzar a marcar nuestra estructura. Para eso vamos a partir desde este mínimo, donde vemos que nuestro último punto estructural antes de este mínimo venía formado por este máximo y este mínimo. Le vamos a dar zoom para ir entrando en detalle y vemos que una vez que el precio ha hecho un nuevo punto estructural con este máximo y este mínimo, el precio sube y hace un cambio de estructura. Pasamos de una estructura bajista a una estructura alcista. Por lo tanto, en este momento y en este punto tenemos un BOS. Una vez que el precio termina con su subida, tenemos que este punto ya es válido como mínimo y este punto máximo también es válido. Por lo tanto, ahora tenemos que esperar que el precio rompa por alguna de las dos lados para ver el nuevo punto estructural. En este caso hace un retroceso hasta esta zona, respeta el mínimo anterior y vuelve a hacer un máximo. Por lo tanto, una vez que aquí se ha producido el nuevo bis, ya que hemos pasado de bajistas, estamos aquí bajistas, hemos pasado alcista, hemos hecho un BOS, después hemos retrocedido, hemos vuelto a hacer un nuevo máximo en la dirección que veníamos. En este momento, al hacer el bis, este punto mínimo se convierte como válido y este punto máximo se convierte como el nuevo máximo de nuestro punto de nuestra estructura alcista. Bien, vamos a seguir dando zoom para que se vea mejor. Vemos cómo estamos en la estructura alcista con este punto mínimo y este máximo. El precio comienza a retroceder, vuelve a subir, aún seguimos aguantando las zonas, vuelve a caer y en este momento vuelve a subir. Por lo tanto, aquí hacemos un nuevo bis. Tenemos un nuevo bis, ya que hacemos un nuevo punto estructural continuando con la tendencia que veníamos haciendo. En ese momento, nuestro mínimo se convierte en el mínimo actual y tenemos un nuevo máximo. Bien, nos encontramos en la misma situación. Vemos aquí el precio desde este máximo comienza con el retroceso, llega hasta esta parte y vuelve a hacer un nuevo máximo. Por lo tanto, tenemos un nuevo bis aquí. Una vez que ha superado el precio el máximo anterior, continuamos con una estructura alcista, donde ahora el mínimo sería este punto de aquí y el máximo termina aquí. En este momento el precio comienza de nuevo con su retroceso de la nueva matriz, este punto mínimo y este punto máximo, comienza el retroceso y vuelve a hacer un punto estructural alcista. Misma situación, continuamos con la estructura alcista, aquí se forma un nuevo bis, este bis hace que nuestro mínimo sea el válido, por lo tanto venimos aquí, marcamos nuestro máximo, nuestro último punto estructural que está formado por este mínimo y este máximo. En este momento el precio retrocede, no respeta el mínimo anterior, por lo tanto pasamos de una estructura alcista a una estructura bajista. En este momento el precio hace el nuevo punto estructural y nos encontramos ante un BOS. Tenemos el BOS. ¿Ven? Y pasamos de tener estructura alcista con este mínimo y este máximo. Tenemos el BOS donde pasamos desde este punto máximo, caemos, hacemos la rotura de estructura y tenemos un nuevo punto estructural formado por este máximo y este mínimo ahora en una estructura
bajista. Si bien vemos, el precio comienza su retroceso y en este caso tampoco respeta el máximo anterior. Por lo tanto, volvemos a tener un BOS. En este punto el precio no respeta el máximo anterior y tenemos un nuevo punto estructural que comienza con este mínimo hasta este máximo de aquí. Por lo tanto, nuestro nuevo punto estructural está formado por este mínimo y este máximo, el cual el precio empieza a caer. Y en este punto de aquí volvemos a hacer un nuevo BOS, ya que el precio, veníamos de una estructura alcista en este caso, cae para abajo, por lo tanto se produce un nuevo cambio de estructura y se produce un BOS, el cual el precio sube, hace el retroceso y vuelve a caer. Y en este momento que pasamos este mínimo que hemos marcado como nuevo punto estructural, máximo y mínimo, en el momento que es superado uno de los dos, en este caso, como ya estamos en estructura bajista, tenemos un bis. Perdón. Tenemos el bis bajista. Y ahora mismo nuestro punto estructural estaría formado por este máximo y el nuevo mínimo. Continuamos con nuestro movimiento. Estamos en un máximo y el mínimo. Todo lo que el movimiento que hace el precio dentro de este punto estructural es liquidez interna que no nos afecta a nuestra estructura hasta que en este momento aquí el precio hace un nuevo BOS, ya que estamos en estructura bajista y hemos pasado a estructura alcista, donde este mínimo es el nuevo mínimo estructural y este máximo de aquí tenemos el nuevo máximo. Punto estructural, el precio hace un retroceso y vuelve a hacer un nuevo punto máximo. Por lo tanto, aquí tenemos que el precio hace un nuevo punto estructural siguiendo la estructura alcista en la que estamos en este momento. Por lo tanto, hacemos un bis y marcamos nuestro nuevo punto estructural con este mínimo y este máximo. Y en este momento hacemos lo mismo, el precio retrocede y vuelve a marcar un nuevo máximo. Formamos aquí nuestro nuevo bis. Bien, tenemos aquí el nuevo bis que nos hace que este mínimo sea válido y este máximo sea válido. Creo que hasta aquí ya queda claro más o menos cómo identificar tanto los bis como los BOS, cómo identificar los nuevos puntos estructurales, hasta cuándo tenemos que esperar para marcar nuestro mínimo o máximo válido. Por lo tanto, esto sería cómo aplicar en el gráfico lo visto anteriormente. Una vez llegado a este punto y haciendo un repaso de todo lo que hemos visto en la clase de estructura, tienes que haberte quedado claro cómo se forma una estructura, los tipos de estructura alcista o bajista, los tipos de movimiento que tenemos, bis o BOS, cómo identificar los máximos y los mínimos, los errores más comunes que hemos repasado, y ahora es tu turno de aplicar todo lo aprendido en base a unos ejercicios. Por eso te voy a plantear dos ejercicios. El primero de ellos, algo sencillo, coge el par que quieras, vete a la temporalidad de un día y manda el último punto estructural que tiene el precio. Ya sabes que puedes hacerlo en el apartado de Discord referente a este módulo, subes ahí una captura marcando tu último punto estructural. El segundo ejercicio que te voy a mandar es que en la misma temporalidad, en una temporalidad diaria, con el par que quieras, vayas marcando los puntos estructurales del último año, tal y como yo lo he hecho ahora, pero ahora haciéndolo tú, para que te des cuenta de tus errores, tus fallos y podamos corregir la operativa. Al igual que el ejercicio anterior, manda tu captura, lo mandas al apartado del grupo de Discord que tenemos, lo revisamos y lo vemos.
Y ya para concluir, espero que con esta clase te haya quedado claro por qué determinar la estructura es clave para operar con seguridad y que es el punto de partida de cualquier análisis. Ve la clase, toma apuntes, ponla en práctica, así puedes llegar con seguridad a la siguiente clase en la que ya entraremos a ver cuáles son las partes de la estructura. Ya sabes que cualquier tipo de dudas puedes dejarlo en el apartado de Discord correspondiente a esta clase y se irán resolviendo todo tipo de dudas.